Ok. Bueno, muy bien. Muchas gracias por asistir a la invitación. Hoy vamos a entrar en un tema que tal vez muchos han sentido eh, recientemente o desde hace un tiempo, aunque no han sabido tal vez poner en palabras. Hoy vamos a hablar de la nueva humanidad y del cambio que se está viviendo la Tierra. Pero más allá de teorías, yo sé que muchas personas hoy sienten, tanto por dentro como por fuera, que algo está cambiando, ¿verdad? Entonces, en esta clase vamos a ponerle forma a eso. Vamos a explorar este proceso, pero desde una mirada espiritual. Sin embargo, también les voy a enseñar algunas herramientas prácticas que nos pueden ayudar a entender qué es lo que está pasando y por qué este cambio se está sintiendo de esta manera. Y para eso vamos a apoyarnos en una fuente que reúne muchas de estas ideas, desde la experiencia de muchas personas. Y son los trabajos que ha venido realizando o que realizó porque ya trascendió Dolores Cannon. No como una verdad absoluta, sino como un material que nos permite observar, reflexionar y reconocer lo que cada uno ya está viviendo. Estamos en el año 2026 y según la información recopilada por Dolores Cannon, nos encontramos en el corazón mismo de esta transición colectiva. Las fuentes mencionan ventanas de tiempo de entre 20 y 22 años para que el proceso de reconfiguración del ser humano entre en su fase crítica. ¿Fase crítica de qué? De cambio de frecuencia. Entonces, esta ventana de tiempo nos ubica o nos sitúa actualmente en un punto clave dentro de este proceso. Ya no estamos esperando algo que va a suceder en el futuro lejano, sino que estamos aprendiendo actualmente a habitar una nueva tierra que ya existe y que está sobrepuesta a la actual. Sin embargo, solo se vuelve perceptible para aquellos que elevan su resonancia. Entonces, esta clase nace porque ahora tenemos la preparación para comprender que no solo estamos estudiando ideas abstractas, sino que estamos aprendiendo a vivir de una manera diferente, a través de lo que llamaremos un taller práctico para la conciencia. Vamos a aprender a activar herramientas simples, pero poderosas, que nos ayudarán a sostener esta nueva frecuencia en medio de un mundo que, como hemos visto, se transforma día con día, actuando como las antenas y transductores de luz que el planeta necesita en este preciso instante. Y bueno, para aquellos que no me conocen, yo soy Marcela Chávez, soy maestra y terapeuta de Reiki Usui, especialista en bienestar energético, profesora de inglés y formadora universitaria. También soy asesora de bienestar de productos japoneses Niken y soy la fundadora de Baranzú Reiki y Bienestar y la creadora y guía de la Escuela de la Luz. Los acuerdos para la sesión de hoy, les pido por favor que mantengan el micrófono apagado para que no interrumpamos la experiencia. Sin embargo, si tienen alguna pregunta, los invito a levantar la mano o simplemente activar el micrófono, perdón, para que hagan la pregunta. Esta no es solo una clase magistral, a mí me gusta siempre que podamos intervenir, tener preguntas en el momento en que las sientan. Soy feliz de poder explicarles lo que yo sé, lo que yo puedo ayudar a hacer más claro. Les pido que tengan agua cerca y que estén en un lugar cómodo y sin distracciones. Como siempre, no hay una manera correcta de hacer esto, simplemente estar presentes, escuchar la propia experiencia. Vamos a tener una meditación al final y todo lo que vivan aquí es completamente personal. Compartir es opcional.
Sí les recomiendo, como siempre, si así lo desean, tengan un cuaderno y algo para escribir a la par por aquello que alguna idea les resuene y quieran profundizar más en ella, aunque como les decía al inicio, va a haber una guía pedagógica que yo les voy a compartir luego a través de los mismos canales por los que los invité. Um, y también les voy a dar la grabación de esta sesión. Entonces, lo más importante de todo, permitirnos estar aquí presentes y sin expectativas. Entonces, hoy vamos a ver el tema de la nueva humanidad y el cambio de la tierra, pero como les decía, desde una mirada espiritual al cambio de conciencia que estamos viviendo. Porque hay momentos en que uno estudia algo porque le interesa y hay momentos en los que un tema llega porque uno ya está listo para entenderlo. Y esta clase nació así, no porque sea algo nuevo, sino porque ahora está cobrando más sentido dentro de un proceso que ya hemos venido integrando. Muchas tradiciones hablan de un cambio de era, de un cambio de humanidad, de un cambio de conciencia. Hoy vamos a mirar este tema desde un enfoque espiritual, pero también muy práctico, para entender qué está pasando y por qué muchas personas sienten que algo está cambiando tanto dentro como fuera de ellas. Y es que ustedes se preguntarán, ¿por qué este tema ahora? Sencillamente porque el conocimiento llega cuando la conciencia está preparada. No sé si les ha pasado alguna vez que cuando compran libros, a veces los tienen guardados ahí por años y no los leen. Y luego, cuando los leen por fin, cobran sentido. O inclusive leen libros y como que no pasa nada. Sin embargo, años después los vuelven a leer y sienten como que les está hablando a ustedes mismos, como si fueran ustedes el protagonista de la historia. ¿Les ha pasado? Bueno, esto es no porque el libro haya cambiado, sino porque fue uno el que cambió. Y eso pasa muchísimo en el camino espiritual. No todo se entiende cuando uno quiere, se entiende cuando uno está listo para comprenderlo. Y es que hay experiencias que no caben en palabras. En muchos textos espirituales se repite la idea de que el lenguaje humano se queda corto a veces para explicar ciertas cosas, porque nuestro idioma está hecho para describir el mundo físico, las emociones comunes, las experiencias normales. Pero cuando comenzamos a hablar de conciencia, de alma, de dimensiones, de vibración, muchas veces no hay palabras exactas, ¿verdad? Por eso usamos metáforas, símbolos, comparaciones. Y por eso también hay momentos en que uno no entiende con la cabeza, sino que entiende con una sensación, como cuando algo resuena por dentro, aunque no sepamos explicarlo. ¿Les ha pasado esto? Si alguien tiene esa misma sensación, le agradecería que pusiera un 1 en el chat. Y es que a veces no aprendemos, sino que estamos recordando. De ahí viene la frase de no conocimiento, porque el camino espiritual sucede siempre algo muy curioso. Hay cosas que uno estudia y aprende, pero hay otras veces que uno siente que ya las sabía, como si algo dentro de nosotros reconociera lo que estamos escuchando. Algunas personas llaman a eso intuición, otros memoria del alma, otros expansión de la conciencia. Es como si el conocimiento no viniera de afuera solamente, sino como que se recordara desde adentro. Y cuando eso pasa, es como que una confirmación muy profunda, como si todas las piezas del rompecabezas empezaran a encajar. Y no siempre lo podemos explicar, pero se siente claramente. Esa ha sido mi experiencia con estos libros que hoy uso como referencia para esta exposición que les vengo a presentar. Para esta clase voy a usar como referencia algunos libros de esta investigadora, Dolores Cannon, que trabajó muchos años en hipnosis regresiva. En sus sesiones
muchas personas describían experiencias muy parecidas sobre cuál era el propósito real de la Tierra, qué significaba el cambio de conciencia y cuál era el futuro de la humanidad. Ojo que esto no lo estoy presentando como un dogma ni como una verdad absoluta. Lo vamos a usar como un material para reflexionar, porque muchas de estas ideas coinciden con la que distintas tradiciones espirituales han dicho desde hace mucho tiempo. Aquí lo interesante no es creer o no creer, sino observar qué es lo que resuena con nosotros y qué permite comprender lo que cada uno de nosotros ya está viviendo. Y es que en estos libros se dice que la vida en la Tierra es el proceso de aprendizaje, o sea, es como el proceso de aprendizaje de una escuela. Esta idea se ha repetido a lo largo de muchas tradiciones, de que la Tierra es un lugar de enseñanza. Aquí venimos a experimentar, a crecer, a desarrollar conciencia. ¿Todo a través de qué? De la densidad y del libre albedrío. Por eso la vida no siempre es fácil. Por eso hay pruebas, hay emociones, hay conflictos, hay decisiones que tomar. Todo eso forma parte del currículum, todo eso forma parte del proceso. Pero también así como en la escuela hay ciclos o grados, también aquí los ciclos no son eternos. En la escuela hay niveles que pasar, también aquí en la tierra hay momentos en que pasamos a otro nivel. Y eso es precisamente lo que la humanidad está entrando en una nueva etapa de conciencia. O sea, está cambiando de nivel, está cambiando de grado, es un cambio de ciclo. Y muchas enseñanzas, incluyendo la ciencia de la luz, nos han venido hablando de este cambio de ciclo. Es lo que en la ciencia de la luz se ha llamado la era de Acuario. Y no necesariamente se trata del fin del mundo, sino más bien de un cambio de frecuencia, un cambio de nivel. Porque cuando la conciencia cambia, la forma de vivir también cambia. Y lo que antes era normal deja de serlo. Lo que antes no entendíamos empieza por fin a tener sentido. Y por eso es que muchas personas sienten que algo se ha venido moviendo desde adentro, ¿correcto? ¿Quién no ha sentido esta sensación de que algo está pasando? Póngame un 2 en el chat, a ver cuántos de ustedes están sintiendo eso, que saben que está pasando, pero no pueden explicarlo. Y es que se dice, vean qué interesante, que en este proceso de evolución, diferentes almas han estado llegando a la Tierra en diferentes momentos para prestar asistencia, porque no todos llegan al mismo tiempo, ni con el mismo nivel de conciencia. En los textos que hemos estado usando como referencia, especialmente en la serie de libros del universo complejo de Dolores Cannon, se habla de que en los momentos de cambio de ciclo, no todas las almas llegan al mismo tiempo ni con la misma función. Se describe que cuando una humanidad entra en transición, diferentes grupos de almas se encarnan con propósitos distintos, como si fueran diferentes olas que van llegando para preparar el terreno. Y en este cambio de ciclo que se ha venido hablando desde la época en la que se dictó la ciencia de la luz, es decir, desde los años 70, se habla de tres olas. La primera ola estaría formada por los pioneros, o sea, las personas que vinieron a abrir camino. Muchos de ellos hoy son personas de más de 65 años y que han vivido gran parte de su vida sintiendo que no encajaban del todo en el mundo tal y como lo experimentaban. Se describe que tuvieron un ajuste difícil porque la Tierra ha sido desde hace mucho tiempo un lugar denso, con violencia, con conflicto, con muchas emociones fuertes. Muchos de ellos incluso sintieron un deseo muy profundo de acabar temprano con la misión y regresar a casa, o sea, regresar a la fuente. Porque la función de estos pioneros
consistía en custodiar el conocimiento, conservar ciertas enseñanzas y sostener las estructuras que permitieran que el proceso continuara. ¿Para qué? Para preparar el terreno de los que vendrían después. ¿Quiénes de ustedes se sienten identificados con esta primera ola? Pónganme un número 1 para ver si se sienten identificados los que creen que calzan con este primer arquetipo o primera ola de los que vinieron a ayudar. Luego se habla de una segunda ola, que sería la de las personas que están en un rango de edades entre 45 y 55 años. Estos no vinieron tanto a romper estructuras, sino más bien a sostener una frecuencia. Se consideran personas sensibles, intuitivas, que muchas veces sienten que no encajan en doctrinas rígidas ni en sistemas demasiado cerrados. ¿Cuál es su misión? Según estos textos, no es hacer grandes cosas externas, así como muy wow, como que se exhiban demasiado, sino simplemente ser y estar. O sea, vienen a sostener un estado de conciencia diferente, irradiar calma, irradiar comprensión, presencia. Por eso es que muchas veces se les llama antenas o transductores, porque parecen captar y traducir a través de resonancia algo que otros no perciben. Se dice incluso que muchos de ellos no sintieron el impulso de formar familia o de crear demasiados lazos, porque su función era más energética que estructural. Aquí se puede hacer un pequeño paréntesis. Cuando se entra en contacto con este tipo de ideas, a veces suelen llamar muchísimo la atención porque describe a personas que no vienen tanto a romper estructuras ni a construir todavía, sino a habitar un estado distinto de conciencia, a percibir, a transmitir de otra manera. Y muchas personas en esta reunión, estoy segura, que podrían verse reflejadas en esta descripción. ¿Por qué? Porque describe una experiencia que muchas personas podrían reconocer como propias, sentir que no encajan del todo, igual que los pioneros tampoco encajan en doctrinas rígidas o sistemas demasiado cerrados, aunque acepten y respeten el valor del conocimiento. Y según estos textos, la función de esta segunda ola no es imponer cambios, sino sostener una frecuencia distinta, lo que para unos podría interpretarse como cambios externos. Sin embargo, la función principal de las antenas, tal y como se llaman antenas o transductores, es traducir y emitir esas nuevas frecuencias. Y desde allí poder ayudar a otros para que las perciban también. Y esto es algo que nos puede llevar a reflexionar, porque hay personas que a veces experimentan estados interiores muy profundos cuando escuchan ciertas voces en meditación. Entran en un estado muy profundo de concentración o de meditación o de experiencias interiores. Entonces muchas veces se puede pensar que esto ocurre por lo que se está diciendo en la meditación o por el contenido o por la enseñanza. Pero cuando empezamos a explorar estas ideas, surge la pregunta de si tal vez no es lo que se dice, sino algo en la frecuencia de la voz del que estamos oyendo que se transmite sin que uno lo sepa conscientemente. Entonces es como si algunas personas vinieran con una sensibilidad distinta y otras pudieran percibirla aunque no sepan explicarlo con palabras. ¿Quiénes de aquí se reconocen en la segunda ola? Póngame un 2. Ahora vamos con la tercera ola, los arquitectos. Esta está formada por personas más jóvenes que rondan entre los 18 y los 37 años. Estos ya vienen con otra forma de pensar, más abierta, más flexible, menos condicionada por las estructuras antiguas. Entonces, ¿qué es lo que dice? Que según esta idea, estas almas vendrían con una especie de preparación distinta.
como si ya tuvieran incorporadas dentro de sí las nuevas formas de ver el mundo. ¿Su función cuál sería? Pues construir las nuevas estructuras de la humanidad y en todos los niveles, a nivel científico, a nivel social, a nivel espiritual, a nivel cultural. Y estas son la tercera ola. Aquí hay alguien que se reconozca dentro de la tercera ola. Póngame un 3. Además de estas olas, se menciona algo muy interesante, que son las almas nativas, o sea, aquellas que han vivido muchas vidas en la tierra. Son personas que han pasado por muchos procesos, muchas experiencias, mucho karma y que están en una etapa de cierre de ciclo. A veces son personas mayores con mucha sabiduría que no necesariamente hablan de estos temas, pero que tienen una comprensión súper profunda de la vida. ¿Y cuál sería su función según estos textos? Completar su aprendizaje para poder pasar a una etapa más elevada de evolución. Quienes de aquí se reconocen como la cuarta ola, que en realidad no es la cuarta, diría que es la cero, ¿verdad? Porque son las almas nativas. Póngame un cero los que se reconocen en esta ola. Entonces, ¿qué será aquí lo importante? No es pensar quién es mejor que otros, quiénes son mejores que otros. La idea es que si este modelo es correcto, podemos ver que cada grupo cumple con una función distinta dentro de un mismo proceso de cambio evolutivo de la humanidad. ¿Y qué puede hacer eso para nosotros? Ayudarnos a entender por qué en este momento preciso de la historia tenemos personas tan diferentes conviviendo al mismo tiempo, con formas de pensar tan distintas y con necesidades tan diferentes también. Y es que este proceso de transformación no solo es a nivel espiritual, sino también de el vehículo humano. Y a esto se le ha llamado la física de la ascensión o el cuerpo de luz. Hasta ahora hemos venido hablando del cambio de conciencia y del cambio de ciclo, pero en algunos de estos textos se va un poquito más allá. Y se describe que esta transformación no sería solamente a nivel interior, sino también de nuestro cuerpo humano. Se habla de lo que ellos le llaman el cuerpo de luz o la estructura cristalina. ¿Quién no ha escuchado acerca de la estructura cristalina? Póngame un 5. Esto es como una forma diferente de funcionar en el ser humano, como si nuestro vehículo físico estuviera siendo reconfigurado para poder vivir la nueva realidad que estamos empezando a vivir. Entonces, lo que vamos a ver ahora debemos tomarlo como un modelo que intenta explicar cómo sería un cambio de frecuencia llevado hasta sus últimas consecuencias. Y es que aquí se habla de algo que podría sonar muy extraño si lo tomáramos en forma literal. Y es la idea de que el ser humano no siempre ha tenido la misma estructura energética que se tiene ahora. Se describe que el ADN actual, que normalmente reconocemos como de una doble hélice, sería una versión muy limitada de un diseño que originalmente era más complejo, que el ser humano habría tenido o en otras etapas más hebras, o sea que incluso podríamos haber tenido entre 12 y 14 hebras y que con el tiempo ellas quedaron reducidas a las dos que conocemos hoy. Entonces, esta explicación que se da en este proceso de cambio de ciclo podría indicar que la estructura necesitaría reorganizarse nuevamente para que en lugar de dos hebras se reactivaran las 12 o 14 hebras originales, formando lo que se describe como un circuito o bucle, es decir, una conexión cerrada que permitiría que la energía circulara con mayor intensidad.
Y en este modelo, el aumento de hebras no necesariamente se refiere al ADN físico que se estudia en la biología, sino a la capacidad del ser humano de sostener más energía, más información y más conciencia. Como si el vehículo humano estuviera siendo reconfigurado para poder funcionar en una frecuencia distinta. Por eso se dice que con una estructura diferente, el cuerpo humano podría funcionar de otra manera, percibir la realidad de forma distinta o incluso moverse entre planos, no necesariamente tanto a nivel físico como un desplazamiento físico, sino más bien como un cambio vibracional, o sea, de frecuencia. Y lo que en estos textos se describe como una teletransportación vibracional. Entonces, la idea es que no se trataría de descomponer el cuerpo materialmente, sino de redirigir la energía de nuestro cuerpo hacia otro nivel de existencia, algo que solo sería posible con una estructura energética más compleja. De nuevo, les recuerdo que no hay que tomar estas descripciones de forma literal, sino como una forma de explicar que si la humanidad cambia de nivel de conciencia, también tendría que cambiar el vehículo que usa para poder vivir en esa nueva realidad. Y aquí viene el tema del gran divorcio vibracional. Y es que en los textos que estamos usando como referencia, aparece una idea que también se encuentra en muchas tradiciones antiguas. Y es que en los momentos de cambio de ciclo, no toda la humanidad continúa en la misma realidad. Incluso en la Biblia, específicamente en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículos del 31 al 37, aparece una frase que tal vez ustedes hayan recordado de cuando han ido a misa. Habrá dos en una cama y uno será tomado y el otro será dejado. ¿Quién no se acuerda de esta frase? Bueno, yo que no soy muy versada en la Biblia, pues sí la recuerdo bastante. Esta frase muchas veces se ha interpretado como un rapto, como si alguien viniera a llevarse a algunos sí y a otros no. Pero en los textos que estamos estudiando, la explicación es diferente, porque no se está describiendo como un castigo, ni como una decisión externa, sino como una ley de frecuencia. La idea es que cuando el nivel vibratorio de la Tierra cambia, no todos los seres humanos pueden sostener la misma realidad al mismo tiempo. Entonces se explica que la llamada nueva Tierra no es otro planeta en el espacio, sino una realidad de otra frecuencia que se superpondría a la actual, como si dos emisoras de radio estuvieran transmitiendo en el mismo lugar, pero solo podemos percibir aquella con la que estamos en resonancia. Entonces, desde este punto de vista, la separación no ocurre porque alguien se vaya lejos, sino porque deja de coincidir vibracionalmente con el campo en el que estaba. Y cuando la resonancia cambia lo suficiente, las personas podrían dejar de percibirse entre sí. No porque hayan desaparecido físicamente, sino porque ya no están funcionando en el mismo nivel de realidad. Entonces, algo parecido puede decirse cuando se habla de percibir a los seres de luz o incluso cuando decimos sentir la presencia de nuestros seres queridos que ya trascendieron. No todos pueden percibirlos, no porque no existan, sino porque no todos están en la misma frecuencia. Entonces, en estos textos se describe este proceso como una división vibracional, parecida a cuando una célula se divide en dos. ¿Se acuerdan de la biología, la mitosis? Cuando nosotros nos reproducimos desde el vientre materno, cada célula se divide en dos y en dos y en dos. Y así es como vamos reproduciendo cada una de las células que van conformando nuestro cuerpo. De esa manera no hay destrucción,
no hay castigo. Es una separación natural según la frecuencia que cada uno puede sostener. Entonces, muy probablemente ustedes se preguntarán, ¿y cómo se va a vivir esa separación en la práctica? En los textos que estamos estudiando se explica que esta separación no suele ser repentina, sino que muchas veces comienza mucho antes del cambio final. Se describe como un proceso al que se le llama caer fuera de la mente. Esto es cuando las frecuencias dejan de coincidir. Las personas empiezan a alejarse de manera natural, no necesariamente, perdón, no necesariamente porque haya un conflicto, sino porque ya no sienten el mismo interés, la misma conexión o la misma necesidad de estar juntas. Entonces, esta falta de resonancia hace que el deseo de contacto simplemente se disuelva, sin el trauma que normalmente asociaríamos a una pérdida. Se explica que para la persona que permanece en la realidad más densa, quien ha cambiado de frecuencia puede parecer que simplemente ha desaparecido de su vida, no necesariamente de forma misteriosa, sino a través de situaciones que su mente 3D podría entender, como que, como un viaje, una mudanza, una distancia que se fue dando de manera natural. Entonces, desde ese punto de vista, la separación no se vive como algo sobrenatural, sino como algo que la persona puede explicar dentro de su propia realidad actual. En este modelo, el universo mismo protege la mente humana para que la separación no se viva como algo violento o insoportable. Y por eso se dice que cuando llegue el cambio final, ya muchas relaciones se habrán acomodado de forma natural, de modo que cada persona quede en la realidad que puede sostener vibracionalmente. Ahora también podría surgir la pregunta de qué tendría que suceder para transportar a toda esa población que cambie de frecuencia a esta nueva Tierra. Y aquí viene lo que se ha llamado la animación suspendida o el momento del cambio final. En estos textos que estamos usando como referencia, se describe que ese cambio final no necesariamente ocurre, como les dije, de forma violenta o repentina. Más bien se habla de la posibilidad de un periodo de transición en el que la humanidad entraría en un estado como de pausa, como si el sistema completamente se detuviera un momento. Y algunas fuentes lo describen como un estado de sueño profundo o una especie de animación suspendida que podría durar de 2 a 3 días. Y durante este tiempo ocurriría la transferencia de las personas que están listas para sostener la nueva frecuencia. Entonces, la idea es que este cambio no se viviría como una catástrofe, sino más bien como un ajuste, como si la realidad misma se reorganizara. Y se dice que al despertar, cada persona continuaría en la realidad que puede sostener vibracionalmente, muchas veces pensando que solo pasó una noche. Desde ese punto de vista, entonces, la separación final no sería un evento visible para todos al mismo tiempo, sino más bien un proceso que cada uno experimentaría desde la frecuencia en la que se encontraría. Ahora, ¿cómo podemos hacer para vivir en la frecuencia que estamos estudiando? Aquí viene lo que yo llamé el taller práctico para la conciencia. Y es que en estos textos que hemos venido estudiando no se habla solo de comprender ideas, sino de aprender a vivir de una manera diferente. Si realmente estamos en un cambio de ciclo, entonces no basta entenderlo con la mente.
También hay que aprender a sostener otra frecuencia en nuestra vida cotidiana. Lo que vamos a ver ahora no es un ritual, ni una religión, ni algo en lo que haya que creer. Son prácticas simples que se enseñan como herramientas para mantener nuestra mente clara, el campo limpio y nuestra conciencia estable, en medio de que de este mundo cambiante que todos los días nos trae sorpresas. A continuación vamos a ver cada una de estas herramientas sugeridas. Vamos a empezar con la bendición del espacio. Esto significa que ordenar el ambiente también ordena nuestra mente. En el libro 3 del Universo Complejo de Dolores Cannon, específicamente en el capítulo 17, se recomienda un ejercicio muy simple que se llama bendecir el espacio. La idea es que el lugar donde vivimos no es neutro. Esto ya muchos de nosotros lo sabemos. Nuestros pensamientos, nuestras emociones, las discusiones, las preocupaciones, es como si fueran dejando una huella en nuestro ambiente. Por eso se nos invita especialmente a que cada día al comenzar digamos conscientemente, paz sea en esta casa. No de una forma religiosa, como oración religiosa, sino como una forma de ordenar la energía del lugar que habitamos y también de nuestra propia mente. Porque cuando uno lo repite con intención, es como si estuviera limpiando el ambiente de pensamientos acumulados, de tensiones, de lo que en los textos se llama moho mental. Y no se trata de creerlo o no, sino de usar la palabra como una forma de dirigir la atención y cambiar nuestro estado interno. Y ya sabemos que muchas veces con solo cambiar nuestro estado interno, también cambia la forma en que se vive nuestro día con día. También se dice que la bendición no es solo para el hogar, sino también para nuestro cuerpo, porque se enseña a tratar el cuerpo como la primera casa en la que vive la conciencia. Por eso se recomienda bendecir nuestras células, nuestros órganos, los sistemas de nuestro cuerpo, reconociendo que nuestro cuerpo no es solo materia, sino que tiene su propia inteligencia y que responde a la intención con la que se le habla. Entonces la idea es que así como ordenamos el ambiente con la palabra, también podemos armonizar nuestro cuerpo cuando lo reconocemos como parte consciente del proceso. Y en este enfoque, la persona deja de ver su cuerpo como algo separado y empieza a tratarlo como el vehículo que le permite vivir en esta realidad. Ahora ya sabemos que las palabras también tienen la capacidad de programar las frecuencias. Por eso vamos a usar lo que en esa misma sesión se enseña, que es usar las palabras llamadas semilla. La idea es escribir palabras como amor, paz, perdón en lugares visibles, como por ejemplo en nuestro espejo del baño, en la puerta o en algún lugar donde las veamos todos los días, no como un adorno, sino como una forma de recordarle a la mente en qué estado quiere vivir. Y es que aquí se nos recuerda que las palabras no solo tienen significado, sino que tienen vibración. Cuando una persona repite ciertas palabras con intención, esas palabras empiezan a formar parte de su estado interno. Por eso se dice que con el tiempo se integran en nuestra energía, en nuestra estructura energética, la estructura energética de nuestro cuerpo. Recordemos lo que hablamos hace un rato de la estructura cristalina, como una forma simbólica de describir el nuevo tipo de cuerpo que tendría el ser humano, capaz de sostener más conciencia.
También se recomienda que cuando aparezca un pensamiento negativo, una queja, una crítica, un miedo, no nos quedemos dándole vueltas, rumiándolo, sino sustituyámoslo de manera inmediata por una palabra de alta frecuencia. Y aunque al principio no se sienta real, nos sintamos falsos, el sonido, la intención y la repetición van a ir cambiando poco a poco la forma en la que nuestra mente reacciona. Desde este enfoque, la persona aprende a dirigir su pensamiento de manera consciente, en lugar de dejar que cualquier emoción decida por ella. Ahora, la tercera herramienta que les voy a presentar hoy es lo que se llama la transmutación activa. Esto significa no retener la negatividad, sino transformarla. Y es que en estos textos también se enseña que el trabajo no consiste en no tener pensamientos negativos, sino en no quedarse enganchado en ellos. Se dice que la mente consciente, la mente humana, mejor dicho, tiene la costumbre de retener la queja, de retener el miedo, la crítica y la culpa. Y cuando lo hacemos, ¿qué sucede? Volvemos a alimentar el mismo estado interior una y otra vez y nos volvemos a enojar, ¿verdad? Y nos volvemos a quejar y volvemos a criticar. Entonces, ¿qué es lo que se propone? Lo que se llama la transmutación activa. La idea es que cuando aparezca una emoción densa o un pensamiento negativo, no lo reprimamos, porque no se trata de vivir tocando el arpa todo el día. Somos seres humanos experimentando una experiencia humana. O sea, somos espíritus de luz experimentando emociones humanas. La idea no es reprimirlo, o la idea no es de reaccionar automáticamente, es reconocer la emoción y conscientemente entregarla, soltarla y pedir que sea transformada. Entonces, en algunos pasajes esto se explica como enviar esa energía de vuelta a la fuente, no para negarla, sino para que vuelva de una manera más clara, más ordenada y más consciente. Aquí la persona deja de verse como una víctima de lo que piensa o de lo que siente y empieza a participar en forma activa en la manera en la que su mente funciona, cómo funcionan sus emociones y cómo funciona su energía. Y se dice que cuando muchas personas empiezan a hacer esto, no solo cambia la vida individual, sino que también empieza a cambiar el estado mental del planeta. Y aquí volvemos a algo que algunos de ustedes recordarán, la ley del uno, la ley de los cuadrados, la ley de la cooperación. Uh-huh. Entonces, eso es algo importante que debemos recordar. Y ya para ir terminando el tema, en este capítulo también se propone la idea de que el Cristo es más como un estado mental que una persona. Esto es una aclaración que puede cambiar mucho la forma en que entendemos las enseñanzas espirituales, porque se dice que la segunda venida del Cristo, de la que se ha venido hablando a través de muchas enseñanzas por mucho tiempo, no tiene que entenderse necesariamente como el regreso de una persona, sino como el regreso de un estado de conciencia que fue el que encarnó el Maestro Jesús el Cristo. Entonces la conciencia crística se describe como una forma de pensar basada en el amor, en el perdón, en la comprensión y en la ausencia del miedo. Y desde ese punto de vista, no se trata de esperar que alguien venga a salvar al mundo, sino de que la humanidad empiece a pensar de una manera distinta y se salve a sí misma. Y en estos textos se dice que el trabajo real consiste en sanar el pensamiento planetario. ¿Qué significa eso? Dejar de alimentar el miedo, la crítica constante,
la sensación de separación y empezar a sostener pensamientos que estén más alineados con la paz, con la claridad y con la responsabilidad humana. Y es que la realidad cambia cuando cambia la mente. En este capítulo la idea principal se resume en una frase muy simple, pero muy profunda, que los pensamientos son cosas. Se explica que los pensamientos no son algo abstracto, sino que tienen efecto, tienen peso, tienen vibración. Por eso se dice que los pensamientos son cosas y que cada persona contribuye al estado mental del mundo en el que vive. ¿A través de qué? De sus propios pensamientos. Desde este enfoque, nuestro trabajo espiritual no consiste en escapar, sino en aprender a usar la mente de forma consciente, bendecir en lugar de maldecir, ordenar en lugar de reaccionar, transformar en lugar de retener. Se dice que cuando suficientes personas empiezan a vivir así, la realidad misma empieza a cambiar. No porque alguien venga a salvarnos, sino porque la conciencia misma ha cambiado. Como podemos ver desde este punto de vista, el cambio de la humanidad no empieza afuera, empieza en la mente de cada persona. Por eso cuando el pensamiento se nos vuelve más claro, más consciente y menos dominado por el miedo, también cambia la forma en que percibimos el mundo. Y cuando muchas personas empiezan a pensar de esta manera, lo que cambia no es solo la vida individual, sino la realidad misma que todos compartimos. Por eso se dice que la verdadera ascensión no significa escapar del mundo, sino aprender a pensar, sentir y vivir de una manera más consciente. Muchas gracias. Vamos a comenzar la meditación.